Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a lo que será la continuación del tema número 2, identidad y elección. Un tema de la clase brujil, ¿ok? Recuerda que este es un espacio, un segmento para hablar de todo lo que es a nivel espiritual, pero también tocar las bases fundamentales de donde reposa ese poder espiritual. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque yo tengo poder, porque yo hago trabajos de brujería o de magia o de hechicería o de cualquier corriente que tú practiques. ¿Dónde radica el poder de todo eso? Preguntas. Vamos a comenzar la clase del día de hoy con preguntas. ¿Dónde radica el poder que tú tienes? ¿En el ego? ¿En el miedo? ¿En la claridad? ¿En la fuerza espiritual integrada? ¿Cómo así que fuerza espiritual integrada? Bien, de allí vamos a comenzar. Recuerda que en la clase de ayer, que también es el tema 2, pero la parte 1 de identidad y elección, quedamos en el ego, ¿sí? Sin embargo, tocamos temas que fueron importantes sobre esta identidad y el personaje que nosotros nos colocamos ante la situación, bien sea humana o espiritual, que presentamos. Entonces siéntate, búscate tu cafecito, tu té, tu agua, porque llegó el momento de tu clase online. ¿Y dónde está la brujería? ¿Dónde están las pociones? ¿Dónde están las cartas? ¿Dónde están los artilugios mágicos? ¿Dónde está el tarot? ¿Dónde está todo eso? Hablamos de la mente, porque la mente es la que sostiene un trabajo espiritual exitoso y lo más importante, a un hechicero, a un mago, a cualquier persona practicante de cualquier corriente del ocultismo de manera exitosa. Bueno, pero ¿qué pasa si yo no sé nada de esto? ¿Qué pasa si yo no estoy integrado espiritualmente o integrada espiritualmente? ¿Cómo es estar integrada espiritualmente? Mente, cuerpo y alma. La mente es la que gobierna todo, ¿sí? Si tú estás haciendo cualquier trabajo espiritual o si tú estás viviendo una vida mundana y humana, normal y corriente, quien está llevando la dirección de tu vida, bien sea espiritual, bien sea física o bien sea mental, es esa mente. Esas ideas, esos pensamientos, esos cuestionamientos que te debes hacer para tú poder lograr esa integridad espiritual. Recuerda que tú eres un cuerpo humano ya con un espíritu dentro de tu interior y con una mente integrada en tu sistema. Entonces no puede ir la mente por un lado, el cuerpo por otro lado y el espíritu por otro lado. Debe ir integrada las tres cosas. Y allí es donde vamos a empezar a tocar el tema de hoy, que es el ego. Yo no quiero integrar las tres cosas, no quiero, porque mi mente está 100% segura o 100%, yo estoy 100% seguro de que yo estoy haciendo las cosas de formas correctas. Perfecto, eso está muy bien. La convicción en la vida es muy importante. Y tener una personalidad bien enraizada también es muy importante en la vida. Sin embargo, si tu personaje no te da la apertura de poder observar, cuestionar, desmitificarte, las creencias que puedes tener, sino que simplemente te acorrala en esto es lo que yo creo, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo soy, sin importarme lo que el otro siente, lo que el otro experimenta, lo que el otro cree, lo que la otra persona está compartiendo conmigo a nivel de magia, de energía, de vivencias. Y yo dejo todo eso afuera. Tu personaje, debo informarte que es extremadamente egoísta. ¿Por qué? Porque la energía es la integración de un cosmos. La energía es la integración de la dualidad, tanto oscuridad como luz. Entonces no podemos sacar todo lo que nosotros pensamos que está mal cuando nosotros estamos integrados espiritualmente. ¿Qué pasa? Que la gente confunde
el que yo no quiero practicar ciertas cosas, eso no significa que tenga que satanizarlas o que deba echarlas para afuera o que deba señalarlas o que no las busque integrar en mi pensamiento. ¿Por qué? Porque al final no las sabemos todas. Hay mucho, yo empiezo a hablar de todo y empiezo a darte un poquito los ejemplos a niveles brujiles. Hay muchas diferencias encontradas entre los hechiceros, los magos, los brujos, las personas que prenden vela o velón para hacer algún tipo de acto espiritual, sobre cómo se limpia el velón, si vas a escribir de abajo para arriba o de arriba para abajo o cruzado o en X o en cruz, o si en el velón tú vas a escribir las peticiones, si escribes en la base, si escribes aquí arriba, ¿qué hacer? ¿Ok? Y aquí viene el tema del ego. ¿Por qué? Porque lo que a ti te sirve y tú consideras que es la única forma de cómo se trabaja la velomancia o cómo se pauta una energía dentro de este canal, que es en este caso un velón, si eso deja fuera el conocimiento de otra persona, ya allí tú tienes que hacerte una pregunta. ¿Por qué no puedo abrir mi mente para escuchar lo que otro brujo, hechicero, mago, practicante tiene para decir? No, es que resulta que yo toda la vida lo he escrito hacia abajo. Eso está muy bien, a ti te funciona así, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si a mí me funciona hacia arriba? No, porque es que la ley espiritual, porque el espíritu me dijo, porque esa es tu historia, eso está muy bien. Pero ¿y qué pasa si a mí me funciona de otra forma? Entonces no podemos satanizar la práctica espiritual desde nuestro personaje ególatra, que no permite la brecha de la escucha, el compartir de saberes, porque capaz tú integrando lo que sabes y yo integrando lo que sé en un mismo trabajo, podemos potenciar ese trabajo para que sea aún más poderoso. O descubrir aspectos de la magia que tal vez yo como practicante de lo que yo hago y tú como practicante de lo que tú haces con las formas de tal y tal, no nos hemos dado cuenta de ciertas cosas que resulta que funcionan. Entonces, este tema del ego es demasiado importante en la vida material, normal, humana, como en la vida espiritual. ¿Qué pasa? Resulta que yo aprendí de mi madrina o yo aprendí de mi padrino que el sigilo que se le coloca a un trabajo de prosperidad es tal. O la runa que yo voy a utilizar para potenciar esta magia es cuál. Eso está muy bien. Esa es una enseñanza que tú tuviste y eres muy afortunada o afortunado si llegaste a tener alguna madrina o algún padrino o algún acompañante o guía espiritual que te enseñó cosas de la magia. Pero déjame decirte que no es el único sigilo que existe, ni la única runa que existe, que no es la única forma de pedir, no es la única forma de escribir, no es la única hierba que poner, no es el único demonio, deidad, ángel, entidad al cual pedir. Entonces, ¿cómo expandimos nuestro conocimiento? Compartiendo. Y para el compartir debes dejar espacio para escuchar. Debes dejar espacio para entender las prácticas del otro sin juicios. Pero ¿por qué le estás echando ruda? ¿O por qué le estás echando esencia de tal? Si yo le he hecho es tal y tal planta, está muy bien. Qué bueno que te funciona con esa planta y con esa esencia. Pero resulta que yo tengo 30 veces, he hecho ya este trabajo y me ha funcionado con esta planta y con esta runa. ¿Qué pasa? A nivel espiritual, las plantas, no todas las plantas o todas las hierbas van con las astralidades de todas las personas, ni tampoco todas las deidades, ni tampoco todas las peticiones van dirigidas hacia un mismo fin.
¿Por qué? Porque hay personas que pueden estar enfermos de salud física, ¿sí? Y tú quieres trabajarla con cierta planta para trabajar su salud física, pero resulta que la persona está manifestando una enfermedad que comenzó en su mente. Entonces, más que un trabajo vomitivo, para poder sacar lo que tiene en su estómago, tal vez necesita un trabajo de evolución mental, de claridad mental, de calma, de discernimiento. ¿Cómo se sabe todo eso? A través de una consulta. Esa es otra. Que en este falso personaje que nosotros nos creamos, nosotros ya nos sentimos a nivel espiritual, porque estas son clases brujiles que tienen un poco de cada parte, porque es importante en el ser humano y más a un practicante de la magia. Nosotros ya venimos manchados con nuestra historia para poderle ayudar o dañar, en este caso, a personas que acuden a nosotros buscando información o ayuda espiritual. Y como yo me sé o me creo tal o para cual, entonces resulta que yo no lo voy a consultar. Eso es como que yo diga, cónchale, me duele aquí, pero esa es la costilla. Voy a la farmacia, denme una pastilla para la costilla. Pero resulta que no era la costilla, resulta que era el colon, resulta que era el pulmón, resulta que... Entonces hay que consultar antes de hacer cualquier trabajo espiritual. Para eso es muy importante la integración total del espiritista, el espiritualista o el practicante de la magia, para saber con qué oráculos va a trabajar o con qué forma de evidencia se va a conectar para poder bajar la información que es dada para esa situación en específico. ¿Ok? Entonces, eso también viene de la mano de este tema 2 de las diferencias entre lo que hacemos y lo que somos. Porque si nosotros somos unos mamarrachos en la vida, así mismo vamos a atender a nuestros clientes con mamarrachadas. Si nosotros no hemos logrado cosas en nuestra vida, ¿cómo vamos a ayudar a personas a lograr cosas en su vida? O peor aún, ¿cómo vamos a entender lo que el otro puede estar pasando si nosotros no tenemos ese espacio de crecimiento y expansión? Sino que vivimos en un positivismo tóxico. ¿Sí? No me alcanza la plata, no importa. Yo me gasto todo, no ahorro, no invierto, no aprendo, no me cuido, no cuido mi hogar, no busco expandir mis horizontes. No importa. Yo me gano $3,000 haciendo trabajos espirituales y nunca tengo plata. No importa. Entonces vivimos en ese positivismo tóxico en donde creemos que alguien siempre nos va a venir a salvar. O peor aún, que esto es como desgarrador a nivel espiritual para aquellos que respetamos a las deidades cuales nosotros trabajamos, de que cada vez que no tengo plata voy y molesto al espíritu. Y voy a fumar un tabaco y voy a ver porque la plata, pero ya va. Pero el espíritu te mandó dinero a través de trabajos. Pero tú no ahorraste, tú no compraste lo necesario, tú no invertiste, tú no pensaste en prever la situación que puede llegar después del derroche. Entonces, todas estas cosas son muy importantes porque nos van señalando a nosotros los mecanismos de nuestro ego que siempre están arriba porque son parte de la supervivencia humana. ¿Y cómo así? ¿Cómo así? Resulta que el ego viene de nuestro pasado, vamos a decirlo así. Recuerda que nosotros antes éramos cavernícolas, que estábamos pendientes y activos si venía un león a comernos, si venía alguien a meterse a nuestra cueva o algún animal a atacarnos, a comerse a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Teníamos que cazar, era como más obvio, nada que ver con ahorita, ¿verdad? Entonces resulta y acontece que ese mecanismo del ego, primeramente, delimita el yo.
O sea, pone una barrera a mi yo auténtico. ¿Por qué? Porque antes de mi yo auténtico está este ego. Yo estoy aquí, yo, quién soy yo, Natalie, mi esencia, mi verdadera identidad, lo que yo realmente soy, está a este lado. Pero el ego está aquí. Y ese ego está así. Cualquier cosa que tú me digas, así. Cualquier cosa que vaya en contra de, así. Cualquier cosa, porque siempre te está protegiendo del peligro. Pero ya va, porque siempre te sientes que te van a atacar. ¿O por qué tú crees que un colega espiritual que viene a compartir conocimientos contigo o que tú puedes compartir conocimiento con esa persona porque siempre sientes que esa persona te está atacando o con cualquier persona que se te acerque te está atacando, bien sea a nivel espiritual o trabajos espirituales como a nivel de la vida? Entonces, ¿cómo se hace para cambiar realmente ese paradigma mental? Conectándonos con la conciencia de la unidad. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Con el espíritu. Si yo tengo fe, tengo esperanza, creo en Dios o en lo que yo crea, porque hay gente que no cree en Dios, pero cree en otras cosas. Si tú tienes tu fe y tu esperanza puesta en eso, ¿por qué tienes tanto miedo? Pero ya va, me estás hablando del ego y me saliste con el miedo. Claro que sí, porque el miedo está detrás del ego. Entonces imagínate, aquí está el ego, que está así. Aquí estoy yo, mi verdadera identidad. Sí, ya la descubrí, porque si no, está la identidad creada. Aquí estoy yo, hola, hola, la verdadera identidad. ¿Ah? ¿Y qué oculta todo esto? Miedo. Y es muy importante este tema porque el miedo es quien nos hace actuar desde lo que es una emoción. El miedo es una emoción. Y cuando tú aprendes sobre las emociones, la emoción dura 30 segundos en tu cuerpo. 30 segundos. Cuando algo te pasa y tú sientes eso dura 30 segundos. Lo demás es queja. Lo demás es secuelas de esa emoción. Pero ya la emoción pasó, la emoción duró 30 segundos. Entonces, ¿por qué tú vives tu vida, tanto terrenal como espiritual, con tanto miedo? Ahora, preguntas, cuaderno brillante. ¿A qué le tienes miedo? Responde, escríbelo allí. ¿A qué le tengo miedo? Bueno, yo le tengo miedo a que me hagan brujería. O bueno, yo le tengo miedo a que me saquen del grupo. O bueno, yo le tengo miedo a que soy parte de una caravana espiritual, que esto pasa mucho a nivel de caravanas, pero me da miedo que me saquen de la caravana por no pensar igual, o que mi familia no quiera compartir más conmigo porque no pienso igual que ellos. O porque ellos no tienen el discernimiento de poder escuchar y abrirse al mundo de posibilidades que existe, porque para eso necesitas tomar una postura, y para poder tomar una postura necesitas ser real. Entonces, mis amores, este tema de la identidad y de la elección, porque así se llama este tema, es vital y súper importante a nivel espiritual y a nivel de la vida. Porque todo el tiempo estamos tomando decisiones, conscientes o inconscientemente. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos para el cine. ¿Será que vamos? ¿Será que no vamos? ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que voy? Termino yendo. Pero no querías ir. Querías dedicarle media hora a la actividad que estás desarrollando, pero te fuiste para el cine. Porque te invitaron y tú no pudiste decir que no. Porque no sabes poner límites. O están haciendo un trabajo espiritual en la caravana en donde tú te encuentras y ese trabajo te hace demasiado ruido. O por su elaboración o por su intención. Entonces resulta que esa intención con la cual están trabajando o esa forma en la cual están haciendo el trabajo no va contigo. Entonces debes tomar decisiones. Y al ser humano no le gusta tomar decisiones. Prefiere quejarse
todo el camino, al llegar al resultado no deseado, llorar sobre la leche derramada, en vez de aceptar que todo eso es tu culpa, tuya y de más nadie. Porque nadie te puso una pistola en la cabeza y te dijo, tú vas para el cine, vas para el cine. No. Entonces, está muy bien. En las caravanas espirituales aprendemos cosas cuando realmente los padrinos y las madrinas tienen esa integridad espiritual. Porque si no, simplemente eres un cachifo o una cachifa de tu madrina y de tu padrino. Un dador y una dadora de cosas para el altar de tu padrino y de tu madrina. No te estoy diciendo que no colabores con el altar de tu madrina y de tu padrino. No te estoy diciendo eso, porque hay que explicar, porque la gente saca todo de contexto. Ni te estoy diciendo que todas las madrinas y los padrinos sean así, pero de eso hay. Entonces, si tú no me traes ni un cabito de vela, no te ayudo. Pero tú eres mi madrina, tú eres mi padrino. Mi madrina y mi padrino me tienen que ayudar en los momentos peores de mi vida. Porque para eso tú eres mi madrino, mi padrino. Si me están matando a brujería, tú tienes que ayudarme a levantar mi cabeza. Porque esa es tu responsabilidad como madrino, como padrino. Aparte de enseñarme conocimiento, de darme lo que tú has aprendido. Porque para eso uno tiene a un padrino y una madrina. Padrino, madrina, mira, este melón verde, este melón negro que lo voy a utilizar para traer el amor. No, hija, ¿cómo usted va a utilizar un velón negro? Vamos a utilizar uno rosado, o uno rosado con blanco, hasta rojo. No, es que yo no puedo compartir el conocimiento que tengo sobre los colores en los velones porque eso es un misterio, eso me lo dio un espíritu, eso me lo gané con las 365 velaciones y las 485 viajes a la montaña y en la oscuridad del coño de la madre. Entonces no voy a aprender. O los padres de que a mí me costó una vida y parte de otra aprender esto y tú crees que te lo vas a ganar de un día para otro. Y entonces, ¿para qué están los mentores? El mentor, la persona, la guía, quien ya sabe, te está enseñando o te debe enseñar, ese es su deber, como tu mentor. Porque si no, no tiene sentido. Entonces para eso yo me doy coñazo con la vida y no ando en que de mentor en mentor y de madrina en padrina y padrino en padrino. Y yo me voy dando mis coñazos y voy aprendiendo y voy discerniendo. Pero para discernir tienes que tener todo esto que ya hemos venido hablando. El origen, la verdadera esencia y el segundo tema, la identidad y la elección y los que vienen. Porque si no, entonces me habla una bruja, o me habla un brujo, o me habla un hechicero, o me habla una mujer, o me habla un hombre, o me habla cualquier persona del globo terráqueo. Y como yo no tengo una identidad propia, como yo no he elegido mi parte de la historia, en qué lado voy a estar, ni sé hacia dónde va mi vida, mi destino, mi camino, porque me dejo llevar por Raquel y todo aquel. Y tengo tanto miedo de ser excluida o excluido de la caravana, del grupo, de la relación, de las amistades, de la familia. Entonces es mejor que yo me quede quietecito, que yo no explore todos los aspectos mágicos que tengo para explorar en mi vida, que yo me ponga límites a mí misma para poder estar aquí. Entonces, la aceptación a nivel espiritual es más importante que a nivel terrenal. Entonces, si yo no me acepto a mí mismo a nivel terrenal, con todas mis luces y mis sombras, con todos esos recovecos que tengo como persona, no he visto mis sesgos, no conozco esas debilidades y esas fortalezas, ni siquiera en mi casa me aceptan. Esto es importante. ¿Cómo coño yo voy a aceptar algo más? ¿O cómo yo voy a saber discernir entre lo correcto y lo incorrecto? Por eso este tema se llama que es un viaje del autoconocimiento, maestría personal y manifestación. Porque sí, yo sé que estas clases las van a ver personas de diferentes edades, con diferentes situaciones familiares. Mi amor, pero yo le voy a echar un cuento. ¿Usted cree que yo le estoy echando este cuento aquí porque yo he vivido una vida de pura alegría y gozo? ¿O porque usted cree que yo me he tenido que enfrentar a Raquel y todo aquel y decirle, ya un momentico,
esa no soy yo. Yo soy esto. No, pero es... No, ya va. Yo le respeto mucho esto, pero yo soy esto. He aprendido muchas cosas en ese camino. Lo primero es escuchar. Lo segundo es integrar todo lo que tú eres. Por ejemplo, imagínate tú, yo fui al Salón del Reino de pequeña, yo fui a los cultos evangélicos, yo fui a la iglesia católica, soy venezolana bautizada, etcétera, etcétera. Soy taoísta bautizada, soy María Leoncera bautizada. Y tengo tantos bautizos de tantas cosas, y eso es parte de tu historia y de tu ser. Por ejemplo, porque siempre me gusta echarle los cuentos y no puedo hablar de otras personas antes de hablar de mí misma. Obviamente después incorporaré otras historias, pero sería una falta de respeto o sería una locura hablar de historias ajenas sin hablar de la propia. ¿Ok? Porque de los demás no se habla, ni de los cuerpos ajenos, ni de las prácticas ajenas, ni de las creencias ajenas, si tú ni siquiera sabes en dónde estás parada o parado en tu mundo y en tu vida. Menos que menos. No se habla y menos así. Entonces, por ejemplo, mi madre, como yo te comenté, viene de un abuelo, o sea, viene de su papá, mi abuelo, espiritista. Y mi madre y mi abuelo no se llevaban bien porque mi abuelo era espiritista y mi mamá no creía en eso. Porque mi mamá es científica. Total. Einstein en la Tierra. Entonces resulta y acontece que mi querida madre se va de la casa de su padre a temprana edad porque no creía en eso y no le gustaba esa situación. Obviamente tenían un portal donde trabajaban todas las noches, todos los días o diferentes días de la semana, donde hacían rituales, qué sé yo, prácticas espirituales, que quien está dentro de esta situación y de este lado sabe que este tipo de cosas no son tan bonitas, o hay muchas prácticas que no son tan hermosas, o me van a decir los paleros que son hermosas sus prácticas. Entonces las cosas como son, no te estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, pero no son bonitas. Mi abuelo le sacaba sapos a la gente de su barriga, la escupía a la gente los sapos. Entonces eso no es bonito para ningún niño, para ninguno. Aunque seas elegida o elegido en el mundo de la magia, que aquí es otro tema que lo vamos a tocar más adelante. La elección, porque este tema se llama identidad y elección, pero estamos hablando de la elección que tú estás tomando, no la que fue tomada por ti. Eso es más adelante. Porque hay gente, mi amor, que nació para ser costurera porque son archísimas. O sea, agarran una aguja y se la comen. Y de una vez tuvieron unas destrezas, habilidades, una cosa que nacieron para ser costureras o reposteras. O qué sé yo. Y hay gente que ni que... Es verdad, la práctica es el maestro. Pero en el mundo espiritual hay cosas de cosas. Acuérdense, las verduras que van a la nevera y las verduras que van afuera. Entonces, mi madre se va de esa casa y cuando ya está más grande va manejando en su carro. Esto es una historia de la vida real. Va manejando en su carro y termina en una cueva de María Leonza. No sabe cómo llegó ahí. Empieza a gritar, por supuesto, asustada, y las personas que estaban allí, que era una pareja, una cosa, pero no estaba sola, la cueva, casualmente había una pareja. Le dice: señora, pero usted llegó por sus propios pies. Aquí nadie le hizo nada, usted está aquí porque debe ser que fue llamada. Siempre hay alguien que, ¿verdad?, te da el mensaje. Y a mi querida madre, que ya venía de un mundo de María Leonza, no le tocó de otra que integrar a María Leonza en su vida porque fue llamada, elegida, escogida. Yo me emociono con estos temas. Métele chongo a la cosa. Entonces, si tú naciste en una casa en donde vienes de ancestros que vienen antes de ti, y tú vas a tal vez dejar un linaje ancestral, espiritual, estos temas son importantísimos integrarlos de una vez a tu familia, empezando por ti. Primero,
porque rompes las cadenas energéticas espirituales que tienen a tu familia anclado y que no lo dejan trascender y evolucionar a tus ancestros, y por supuesto tú no puedes subir de nivel a nivel espiritual. Ese es otro tema. Entonces, cuando tú decides vivir el mundo de la magia con conciencia y conocimiento, es muy diferente a cuando tú prendes un tabaco, una vela, porque sí, porque no, ya va. Yo hubiese deseado, como te estaba comentando, haber tenido toda esta información que hoy yo a ti te estoy dando, porque yo no la tuve de nadie, porque mi madre, aunque es María Leoncera, ella no hizo nada de esto conmigo, porque más bien soy yo la que va desbloqueando energéticamente los niveles ancestrales que están como ahí en stand-by, y todos vienen detrás. Por eso se llama la oveja negra de la familia. En toda familia hay una oveja negra. Y esa oveja negra, que es la más juzgada, la más criticada, la más solitaria, la más problemática para los ojos de las ovejas blancas, es la que está haciendo el trabajo espiritual. El trabajo que estas personas, aunque son tu familia y no te lo van a agradecer nunca, se están beneficiando energéticamente también por eso, para que lo tengas claro. Entonces, el mundo espiritual es muy difícil. No es para cobardes. Y no porque te salga un muerto, un espíritu, una uña en la puerta en la noche, porque puede pasar, sí, claro. O una sombra, unas cosas que puedas ver, claro. No es por eso nada más, sino que es un camino muy solitario. Y en donde todo el tiempo vas a tener personas que están diciéndote que lo estás haciendo mal, que por ahí no es, que qué locura lo que estás practicando, que locura lo que estás haciendo, y todos sus juicios proyectados en ti, vómitos sobre ti. Entonces, el ego le teme a la incertidumbre. Y como estas cosas son incertidumbre, porque cuando tú haces un trabajo, yo te prendí aquí una vela, te hice un ritual y te tuviste algo, tú vas a ver el video que yo te voy a mandar con esto y esperar el resultado. Pero tú no estás viendo nada. Entonces, incertidumbre. Y en este velo de la incertidumbre es donde nosotros, los verdaderos ocultistas, nos movemos. Y en esa misma incertidumbre vivimos. Pero no incertidumbre de quién eres tú. Ojo, diferencias. Porque yo puedo vivir una incertidumbre, pero no una incertidumbre de quién soy. No una incertidumbre de hacia dónde voy. Entonces, el vacío del ego, de la incertidumbre, o sea, está el ego y el ego está rodeado de esa incertidumbre. Al ego le da miedo el vacío que hay cuando no hay nada. ¿Qué hay cuando no hay nada? Hoy justamente que estoy grabando esta clase está sucediendo algo muy fuerte en mi país. Y hay varias personas que me han escrito, cristianas, evangélicas, apostólicas, romanas, de verdad, que me han escrito que tienen mucho miedo. Y es normal sentir miedo porque eres un ser humano que tiene emociones, ¿ok? Que las va a vivir, las va a experimentar. Pero ¿cuál es mi consejo ante la incertidumbre? ¿Dónde está tu fe? ¿O es que tú crees que tu fe está enraizada cuando tú estás en el salón del reino o en el templo cristiano o en donde sea que tú practiques tu espiritualidad con luz, con agua, con aire acondicionado, todo bonita, tu vestido bonito? No, mi amor. La fe, la verdadera fe, la vives en la incertidumbre. Y para poder llevar con honor lo que sea que tú practiques y lo que sea que tú prediques, debes tener, mi amor, las bolas bien puestas y los ovarios bien puestos. Entonces son cositas de cositas estos temas. Aparte de que el ego detesta perder el control. Entonces yo, como tu guía espiritual, yo no puedo perder el control de que tú me vengas a decir a mí que tal vez la albahaca no es mejor que la ruda. ¿Se te ocurre a ti que tú apenas estás empezando en la magia, chica? Yo tengo 400 años en la magia. Tú eres mi ahijado. Oreja jamás va a pasar cabeza. Y todas las cosas que nos decimos a nosotros mismos en esta película.
Entonces, sí, es verdad, la sabiduría es la sabiduría y la enseñanza y el aprendizaje es la enseñanza y el aprendizaje. Pero una cosa no debe estar por un lado y la otra por el otro lado. ¿Por qué? Las dos pueden coexistir en un mundo real y con integridad espiritual. Entonces, mis amores, este tema de identidad y elección tiene todo que ver con el ego. Y ese miedo que tenemos de expandir nuestros límites de la conciencia. Cuando te estoy comentando el cuento de mi querida madre, a quien amo y respeto profundamente, al igual que mis ancestros y mi historia, cuando yo crezco, nazco, me desarrollo y todavía no he muerto, Santo Cristo, yo tengo un portal en mi casa desde siempre, desde el día de mi nacimiento. Entonces resulta y acontece que mi madre se va del país y me dejó eso. Y yo cambia vaso de café y cambia vaso de agua y cambia vaso de café. Siempre he sabido que estaba acompañada. Y siempre he tenido ese desarrollo espiritual, pero de otras formas. Y entre ese mismo tema, pero en otros lugares. Pero en mi casa nunca se practicaba realmente el tabaco, la vela, la espiritualidad, la petición, la deidad, las protecciones, no. Pero yo lo viví fuera de mi casa, desde joven. Pero cuando mi madre se va y me queda esto, en mi casa ya me toca decir, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿Qué voy a hacer yo con esto? Porque esto es parte de mi historia y yo soy practicante. Lo que conocemos en este mundo brujil como bruja de closet. ¿Sí? Aunque la magia se hablaba como abiertamente en mi casa, no era practicada realmente. Acuérdate que yo te dije que mi madre, aparte de bruja, es otras cosas. Ella es otras cosas. Ella manifestaba de otras formas, no necesariamente con un tabaco y con una vela. Porque hay muchas formas de practicar la magia. Y ahí es donde yo decido ponerme los ovarios, entender que todo lo que yo estaba practicando afuera siempre lo tuve en mi casa. Y aunque no tuve todo esto que yo te estoy dando hoy y que me tocó averiguarlo, expandirme, llevar coñazos, llorar, arrastrarme, todo, porque esto es el trabajo espiritual nunca tiene días libres. Y la vida siempre te está poniendo pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas para ver hasta dónde llega esa expansión de tu conciencia, de tu mente, de tu astralidad, de todo lo que tú eres como, en este caso, mágica o mágico. Imagínate igual, eso pasa a nivel personal. Cónchale, es que termino con este y empiezo con este y es igualito al anterior. Cónchale, es que yo no salgo de la misma situación aunque cambie de personajes. Es que tengo 60 años y sigo teniendo una vida de mierda. Mamor, el único común denominador entre lo que te pasa y tú, eres tú. Porque si ya tú conociste a Pedro, a Juan, a Carlos, a Raquel y todo aquel, eres tú quien pasó por Carlos, Juan, Raquel y todo aquel. Ellos también pasaron por ti, pero eres tú quien ha pasado. Entonces, seguramente no te está funcionando lo que estás haciendo. Entonces debes cambiar la estrategia. Debes elegir. Tomar decisiones. Tomar decisiones. Y las decisiones son difíciles porque resulta que cuando tú decides, Ana, que era tu amiga, no está de acuerdo. Pero en vez de respetarte como tú eres, ella se proyecta en lo que tú eres, que estás aceptando ser, que ella tiene miedo de ser, que tiene el ego herido y que de paso tiene una identificación errónea de su esencia y prefiere decirte que tú eres mala, que tú no sirves, que tú fuiste mala amiga, que tú eres aquello y esto, antes de aceptarte primero como tú eres y segundo sus propias cositas. Entonces, vaya con Dios, Ana. Y ahí viene, ¡pum!, el crecimiento tuyo. Y viene María.
Y resulta que María, que es tu otra nueva mejor amiga, pasan 3 años viviendo de alegría y tal, ya tú integraste esto y María te conoció así, qué cool, se llevan súper bien y cha, cha, cha. Pero resulta que pasa algo en donde tú tienes que elegir y tú eliges y María, chao María. Porque mientras tú estás eligiendo, la tribu que se va a acercar a ti va de acuerdo a lo que tú estás eligiendo. Pero al tú cambiar esa frecuencia vibracional, esa tribu también cambia. No, es que yo soy amiga de mi amiguito del 6º grado. Coño, es arrecho, muy arrecho. Hay que ver bien esa amistad. Porque o los dos han crecido paralelamente muy parecidos y qué increíble y qué suerte la tuya, o de verdad y hay algo muy extraño. Entonces, la verdadera evolución espiritual no ignora la psicología humana ni la biología. Es decir, lo que nosotros somos como individuo, ni tampoco lo que nosotros somos como seres integrales. En estos días leí un comentario en Facebook donde decía, si consigues a una psicóloga o un psicólogo que también maneje terapias holísticas, sal corriendo de ahí. Dije, qué ignorante. ¡Qué ignorante! Imagínate el poder que tiene una persona que sabe trabajar con la psique y que de paso puede potenciarte a nivel espiritual, limpiarte, reprogramarte, ayudarte tanto mental como espiritualmente. ¿Estás loco? Quédate ahí. Pero viene un ignorante más atrás y lee eso y dice, ay, sí, qué locura. Entonces, ¿cómo se consigue esa maestría personal? Porque hay que ir avanzando en este tema en específico. Abrazando esa naturaleza animal que te comenté anteriormente, donde venimos de ese ego marcado en nuestro ADN por la supervivencia y el miedo. Entonces, abrazando esa naturaleza animal que ya viene dentro de nosotros, vamos a canalizar nuestra naturaleza pura. ¿Y cuál es la naturaleza pura, mi amor, mi corazón de melón? Que tú eres hijo de Dios, que tú viniste a la tierra con una misión, con un propósito, con un espíritu, con una mente y con un cuerpo en una triada de poder perfecta. ¿Qué pasa si tú te cortas en este momento? Se regenera tu piel. Tú tienes el poder de la regeneración, imagínate. Entonces, vamos a agarrar de nuevo el cuaderno brillante para cerrar este hermoso tema del día de hoy, parte 2, la identidad y la elección, y vas a colocar en tu cuaderno brillante la siguiente pregunta: ¿cómo te sientes al no ser elegido? Porque recuerda que te hablé del personaje y de la verdadera identidad o la verdadera esencia. ¿Qué pasa con ese personaje que muchas veces quiere ser el principal? El personaje principal no acepta en algunos aspectos de la vida ser el personaje complementario, el personaje de relleno, el personaje, no siempre quiere ser el personaje principal porque es tu identificación ególatra, tu identidad más animal, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo te sientes al no ser elegido? Tú ahí vas a colocar, me siento de la patada, me siento mal, me siento abandonado, me siento triste, siento que mis cosas, lo que yo sé, mi conocimiento o mi aporte no es válido, no es entendido, no es integrado a la caravana, o no me toman en cuenta, o no les importa lo que yo pienso. Ahí tú deja que eso salga, mi amor. Si lo puedes hacer con una vela, mucho mejor. Acuérdate que aquí son clases brujiles. Entonces, obviamente, del mundo material, porque no puede haber una cosa sin la otra, pero vamos siempre a irnos hacia las prácticas espirituales. Entonces, tú agarras tu vela, en este caso puede ser blanca, para que te dé esa paz, esa claridad, o morada, para que te ayude a transmutar todas esas cositas que van a salir, porque van a salir, mi amor. Y ahí tú te vas a dar cuenta, resulta que yo estoy siendo maltratado en el grupo de amistades con el que yo estoy, con el que yo me la paso,
o estoy siendo maltratada en la caravana en donde yo me encuentro, o no estoy siendo escuchada en mi familia, o y claro, me siento mal al no ser elegido porque mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó en tercer grado, y tú, qué sé yo que va a salir ahí. Si necesitas acompañamiento me puedes escribir y nos vamos para otras áreas, ¿ok? Entonces, cuando tú te das cuenta de cómo te sientes tú al no ser elegido, entonces muy fácilmente te vas a dar cuenta del por qué tú te modificas a ti misma o a ti mismo para poder encajar en bien sea lo que sea que estés ahorita integrando, amistad, familia, lo que sea. Entonces muchas de las personas espirituales terminan solos, mis amores. Y no está mal estar solo. Bueno, solo con personas físicas, porque espirituales nunca vas a estar solo, eso lo debes saber ya. Pero a nivel de materia, muchas veces terminamos solos. ¿O es que tú crees que los monjes tibetanos están acompañados? Están solos, porque realmente usted nace y muere solo. Y usted nace y muere y no se lleva nada. Solo el aprendizaje y la expansión de su ser. Hay muchas teorías que hablan de que Dios se está experimentando a través de cada uno de nosotros y Él está recogiendo toda esa información, y cuando tú falleces, tú subes o vas al lugar donde está la fuente y es como un pendrive que inyecta a ese núcleo de información tu experiencia. Entonces no te quedes tanto en lo humano, porque esa es otra. El ego te encadena a un mundo terrenal, cuando, mi amor, tú eres un cuerpo humano, pero que lleva un espíritu por dentro. Y que vienes es a vivir esa expansión y esa trascendencia espiritual. Más allá de una camioneta, más allá del que dirán tus amigos, más allá de qué pensarán si no sigo en esta caravana, más allá si yo levanto mi voz, más... ¿Me entiendes? Entonces, acepta. No te estoy diciendo que no puedas conseguir tu tribu, que no puedas de verdad tener la suerte de tener una hermandad hermosa, que todos vibren alto, que realmente trabajen en su ser y todos sean felices a nivel mágico y a nivel familiar y a nivel de amistad. ¡Qué cool! Pero para eso debe haber el último tema de este tema, el último punto de este tema, que es el observador. Y eso vamos a reforzarlo en la siguiente continuación de este tema 2. Identidad y elección. ¿Qué es el observador? ¿Qué pasa si empezamos a desarticular todo lo que pensamos que nosotros somos? Desarticular todo ese ego, todo ese miedo, toda esa queja y todas esas cosas que ya conversamos. ¿Qué pasa? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy si no soy la hija de? ¿Quién soy si no soy la ahijada de? ¿Quién soy si no formo parte de? ¿Quién soy si yo no practico esto? ¿Quién soy si yo me voy por este lado? ¿Quién soy si yo no tengo miedo? Entonces, ya escribimos, ¿verdad? En el cuaderno brillante. ¿Cómo te sientes al no ser elegido? Ahora vas a colocar ahí escrito, o lo puedes hacer como ejercicio hablado, también es magnífico. Si tienes a alguien con quien lo puedes hacer, te vas a presentar en 30 segundos quién eres tú. Pero en esos 30 segundos donde te vas a presentar quién eres tú, no vas a mencionar tu nombre, tu profesión, tu nacionalidad, ni tus roles familiares. Es decir, yo soy Natalie Díaz, soy venezolana, soy abogado, coach ontológico profesional, terapeuta holística, soy hija de, soy mamá de, soy tía de, soy... No. ¿Quién eres tú sin nada de eso? Sin tu nombre, tu profesión, tu nacionalidad, ni tus roles familiares. Lo puedes escribir o lo puedes hablar con alguien. Y con ese ejercicio vamos a cerrar la clase de hoy, identidad y elección. Para que cuando pasemos al siguiente punto de este mismo tema, vayámonos acercándonos más a la autenticidad de nuestro ser y a esas elecciones conscientes que nosotros debemos hacer en el mundo terrenal y mucho más en el mundo espiritual. Para que a nivel material, a nivel humano,
no cualquier persona nos diga A y nosotros vayamos al A. O cualquier persona nos diga que no es B y yo te insulte y te enjuicie y no te quiera ver ni en pintura y te odie y te meta hasta en una lata. Porque tú y yo no pensamos iguales. Entonces, a nivel espiritual y material es lo mismo. No puede haber un gran brujo, una gran hechicera, ningún gran practicante de la magia que no sea un gran ser humano, que no sea una gran persona consciente y despierta. Porque eso es falsedad. Eso es un personaje. Eso es un escenario que usted se creó con bombas, platillos y mucha lentejuela. Y está muy bien, está magnífico. El problema es que en algún momento se te va a caer. El problema es que tus trabajos no se te van a dar. El problema es que la gente que ve, te ve. Y que las personas que vibran cierta frecuencia no quieren nada contigo. Entonces, yo como persona espiritual practicante de la magia y consciente humana que soy, prefiero estar sola que mal acompañada. Prefiero encontrar mi tribu que se acerque a mí y yo acercarme a ellos por nuestro nivel de conciencia y de frecuencia para poder de verdad hacer alta magia. Alta magia, no baja ni arrastrada magia. Alta magia. ¿Ok? ¿Que somos pocos? Somos pocos. Somos pocos. Duélale a quien le duela. ¿Que soy la única? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Muchos somos las semillas que existimos en la tierra para dar estos mensajes de luz y de cachetadas cósmicas que muchos necesitan. Pero no todos son elegidos. Muchos pueden ser llamados, pero no todos son elegidos. Y no todos a nivel humano estamos viviendo el mismo proceso. Porque hay personas que tienen que vivir su proceso. Y está bien. Está magnífico porque esa es su historia, pero no es la tuya. No es la tuya. Entonces, elegir, decidir, es parte fundamental del ser humano consciente y del espiritualista que la da. Con este hermoso cierre me despido de esta tercera clase, continuación del tema 2.2. Espero que de verdad escuches esta información desde la expansión de tu vasija para que puedas meter todo eso en ti, pasarlos por los filtros pertinentes de tu propia historia y de tu propio proceso, quedarte con lo que realmente te ayude a expandirte aún más, quedarte con esas cosas hermosas que puedes sentir si estás en ciertos niveles y conectar con esa humildad de aprender cosas nuevas si todavía no habías llegado allí, porque ese es tu trabajo en este mundo terrenal y conectado con este mundo espiritual. Aprender, disfrutar, crecer, llorar y reír, para que así cuando ese pendrive llegue a la fuente, tu historia tenga de todo un poco y no solamente sea trágica, o solamente sea de miedos, o solamente sea de ego, o solamente sea de cosas que no la den, sino que tenga un poquito de todo lo que tú, como una extensión de Dios, eres en la tierra. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.